Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Los 5 mandamientos para tener una vida plena. Muchas gracias a quienes están siguiendo este libro y los invito a que sigan dejando sus comentarios. El día de hoy vamos a leer el capítulo que se llama Trampas. No todas las relaciones que establecí con las personas que cuidaba empezaron de manera positiva. Aunque la mayor parte de mi trabajo estaba relacionado con personas a punto de morir, a veces los clientes necesitaban atención debido a enfermedades mentales. Como yo había tenido un efecto positivo y tranquilizador sobre varios otros enfermos de breve duración, me empezaron a encomendar casos más difíciles. Ninguna experiencia en la vida es inútil. Mi pasado había hecho que tuviese contacto con una buena cantidad de comportamientos irracionales y parecía que eso ahora me serviría para tratar con personas difíciles. La mayor parte del tiempo los clientes complicados no me perturbaban demasiado. Digo, la mayor parte porque no siempre era así. A veces mi personalidad tranquila era incapaz de calmar a esa persona, por mucho que lo intentase. Al llegar a una grandiosa mansión, sin duda una de las mejores de la ciudad, me volvían a la mente las advertencias que me habían hecho sobre la señora. Florence, así se llamaba, se resistía ferozmente a aceptar que necesitaba atención e insistía en que no le hacía ninguna falta. Esto no era nada nuevo. Muchas personas mayores se muestran reticentes a aceptar que ya no son tan independientes como antes. No siempre les resulta fácil asumir que ese momento ha llegado. Pero yo no estaba preparada para la loca que me persiguió por el camino de entrada, escoba en mano y gritando a pleno pulmón. Hacía una eternidad que no se peinaba el pelo, tenía las uñas sucias de tierra, o quizá algo peor, y aunque llevaba solo una zapatilla, la situación tenía muy poco que ver con el cuento de Cenicienta. Para colmo parecía que no se había cambiado de vestido en un año. ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! Gritó. ¡O te mato! ¡Fuera de mi casa! Eres igual que las demás. ¡Fuera de aquí o te mato! La escoba me pasó rozando. Puedo aceptar muchas cosas, pero no soy tonta. Ni una mártir. Intenté aplacar a Florence durante un instante, pero mis palabras caían en oídos sordos y sus amenazas de romper el parabrisas de mi coche con su escoba fueron suficientemente convincentes. Vale, le dije. Me voy, Florence. No pasa nada. Tenía un aspecto salvaje e indómito, erguida en un extremo del camino, defendiendo su territorio con la escoba firmemente agarrada. Al alejarme en el coche, esa imagen permaneció en mi espejo retrovisor, hasta que la perdí completamente de vista. Ni se inmutó, aunque para alguien ajeno a la situación, esta podría haber resultado graciosa. Mi corazón no podía evitar sentir lástima por ella. Me preguntaba, ¿cómo habría sido en otro tiempo y qué sería lo que había provocado ese estado? Encontré las respuestas un mes más tarde cuando me llevaron de nuevo al mismo lugar. Entretanto había tenido que reducirla por la fuerza para sedarla. Me daba mucha lástima imaginar la escena, el miedo que ella habría sentido, pero había pasado el último mes con una residencia temporal para personas con enfermedades mentales y ahora se encontraba bien. Los médicos estaban satisfechos con su respuesta a la medicación y le dieron de alta, con la recomendación de que estuviese atendida las 24 horas. La enfermera del ayuntamiento me estaba esperando cuando llegué. Ahora está dormida, pero se despertará pronto, así que esperaré contigo, me explicó. Al abrir la puerta doble de la mansión me recibieron una enorme escalera de mármol, lámparas de araña y una casa repleta de hermosos muebles antiguos. También me recibió un olor completamente hediondo. Hemos terminado el recibidor, te mostraré el resto de la casa, me dijo la enfermera refiriéndose al equipo de limpieza, con el que nos cruzamos en la habitación contigua. Florence había vivido más de 10 años en un asqueroso vertedero sin que nadie se hubiese dado cuenta de ello, hasta hacía poco tiempo, cuando un vecino llamó la atención de la enfermera social sobre ciertos comportamientos erráticos y poco habituales de la inquilina del lugar. Cuando la enfermera fue a visitar a Florence, salió a la luz hasta dónde llegaba su miseria. Por supuesto no fue directamente por medio de Florence, pues nadie podía acercarse a ella, sino viendo el estado de su casa a través de las ventanas. Sobrevivía a base de latas de comida y en su despensa guardaba víveres suficientes para un año. No vi que hubiese nada más, desde luego ningún alimento fresco, ni susceptible de ser cocinado. La basura impedía ver el suelo de la cocina casi por completo. Lo poco que se entreveía tenía una capa de mugre negra de varios centímetros de grosor. El cuarto de baño de Florence no estaba mucho mejor. Era un pozo malsano de toallas sucias y barras de jabón secas, con signos evidentes de que hacía mucho tiempo que nadie usaba la ducha o la bañera.
La enfermera me llamó escaleras abajo, donde otros 5 o 6 dormitorios y un par de cuartos de baño se encontraban igualmente descuidados. Habían contratado a limpiadores para que diesen un repaso a toda la casa, y se esperaba que tardasen varias semanas. En el piso de abajo las puertas daban a una piscina asquerosa, en la que estoy segura de que ni siquiera las ranas podrían vivir. Me acerqué hasta allí y, mirando hacia la planta principal de la plaza con toda su grandiosidad, me pregunté qué dirían las paredes de ese lugar si hablasen. La higiene de Florence había experimentado una transformación positiva durante su estancia en el hospital y ahora descansaba con un vestido limpio y precioso puesto. La habían peinado y le habían cortado y lavado el pelo, y también le habían limpiado las uñas, casi parecía otra persona. En lugar de su cama habían puesto una de hospital. Recibí instrucciones estrictas de que Florence debía permanecer en ella con las barras laterales levantadas en todo momento, siempre que yo estuviese a solas con ella en la casa. Otra cuidadora vendría un par de horas por la mañana y por la tarde para echarme una mano. Por las mañanas tocaba ducha, higiene corporal y desayuno. Por las tardes tenía que intentar que Florence saliese al jardín o al balcón para que tomase el aire. Parte de su tratamiento pasaba por una fuerte sedación y el resto del tiempo estaría levemente sedada, lo que hizo que se volviese mucho más obediente. Un mes más tarde la mansión estaba resplandeciente, los limpiadores por fin habían terminado, pero seguían viniendo una vez por semana a la casa. Florence empezó a experimentar momentos de lucidez y pudo comenzar a contarme historias. Su vida había sido maravillosa y emocionante. Había recorrido el mundo a bordo de los barcos más lujosos y había visitado sitios fabulosos. Cuando me señalaba los cajones cercanos, yo le acercaba fotografías y le pedía que me contase la historia que había tras cada una de ellas. Costaba creer que se tratase de la misma persona, salvo por el hecho de que a veces la reconocí en la mujer joven y hermosa que reía en las fotos. No podría decir que nos hicimos amigas, aunque sí nos acercamos lo suficiente para aceptar la situación que había hecho que nos conociésemos, pero hubo momentos en que volvió a salir a la superficie la mujer desquiciada y salvaje. Para poder sacarla de la cama era necesario que hubiese otra cuidadora. Se tomaba su medicación sin rechistar. Sin embargo, todos los días se resistía fieramente a que la duchase, y acabé aborreciendo el día en que le tocaba lavarse el pelo. Pero en cuanto salía de la ducha era un encanto y se entretenía ante el espejo, riendo como la mujer elegante que había sido en otra época. La riqueza de su familia venía de lejos, dinero antiguo lo llamaba ella. Su marido también provenía de una familia adinerada, pero de una liga muy diferente, como consecuencia de ciertos negocios turbios. Había pasado varios años en prisión. El único pariente con el que Florence mantenía contacto me contó que fue por aquel entonces cuando empezó a volverse desconfiada y paranoica con todo el mundo. Su marido murió a los pocos años de salir de la cárcel, así que no hubo ocasión de que su paranoia sanase o se redujese, y su estabilidad mental se resintió. Su confianza en él había sido absoluta y creía que los demás solo trataban de hacerse con su dinero y que habían sido ellos los culpables de su encarcelación. De cara a mi relación con ella era indiferente que fuese culpable o no, así que no me paré ni un instante a pensarlo. Florence aceptó que su vida implicaba pasar la mayor parte del tiempo en la cama. Le bastaba con estar en su casa y varias veces reconoció que le encantaba la compañía de las cuidadoras, pero varias horas antes de que llegase la otra cuidadora por las tardes, regresaba a ese lado oscuro y se transformaba de nuevo en una mujer completamente distinta. Era casi como un reloj. Dejadme salir de esta maldita cama. Socorro, 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 gritaba, y su voz retumbaba por toda la mansión y en los suelos de mármol. A veces yo entraba en su habitación y conseguía tranquilizarla durante unos segundos, pero no más. 3 segundos como máximo, quiero decir, después empezaba de nuevo. Socorro, socorro, socorro. Si no hubiésemos estado en una mansión tan lujosa, con gruesos muros y cierta distancia entre vecinos, estoy convencida de que alguien habría llamado a la policía cada día para informar de sus gritos. En última instancia daba igual si yo estaba en la habitación o no. Gritaba sin parar pidiendo ayuda y que la dejásemos salir de la cama hasta que llegaba la otra cuidadora y la sacábamos de allí. En esos momentos era imposible razonar con ella, y aunque me daba pena y tenía la tentación de sacarla de la cama, ya conocía su otra cara. No merecía la pena arriesgar mi propia integridad física. Aún guardaba en la memoria su imagen persiguiéndome escoba en mano, con una determinación feroz. Cada tarde, cuando empezaba a gritar, volvía a ver atisbos de esa personalidad agresiva, lo cual me convencía de que tenía que hacer caso a los profesionales que habían decidido cuál debía ser su tratamiento.
pero no podía evitar sentir lástima por ella. Debía de ser terrible sentirse atrapada en su propia casa. Las barras laterales en su cama, los requisitos legales y las decisiones de los profesionales se combinaban para hacer que Florence se sintiese atrapada. Pero antes de que todo eso ocurriera en la paranoia, la que la había atrapado, su enfermedad la había dejado sin libertad para salir de casa y con una desconfianza obsesiva hacia las personas, que según ella intentarían robarle si salía a la calle. Aunque muy poca gente vive atrapada en una cama, sí podemos vivir una vida en la que nosotros mismos construyamos las trampas que nos retienen y de las que luchamos desesperadamente por librarnos. Una de las primeras cosas que recuerdo es estar atrapada en una caja, aunque la verdad es que no me sentía como tal. Era una gran caja de madera que estaba en un costado de la casa, en el jardín. Uno de mis hermanos mayores me convenció para que me metiese dentro y luego me encerró. Aún recuerdo estar allí a oscuras, pero sintiéndome a salvo y muy contenta. Incluso con apenas 2 o 3 años ya sabía que me gustaba estar sola, en paz. Un rato más tarde apareció buscándome la voz asustada de mi madre, y en cuanto le dije dónde estaba todo terminó bien. Salí de la caja y volví al caos de la ajetreada vida familiar. Pero ahora en mi vida adulta existían otras trampas. Aunque iba encontrando el valor para seguir mi propio camino, paso a paso, las antiguas costumbres no me ayudaban en absoluto. Superar mi miedo a actuar en público y tratar de liberarme de esas trampas autoimpuestas fue un proceso especialmente duro. Si alguien me hubiese dicho que serían la fotografía y la escritura las que acabarían llevándome a actuar sobre un escenario, me habría reído de esta idea tan descabellada. Empecé vendiendo mi obra fotográfica en mercadillos y después en galerías. No vendía lo suficiente para vivir de ello, pero sí me animó lo bastante para continuar por ese camino con paso lento pero firme. A partir de esas pequeñas señales de apoyo, decidí trabajar en la industria fotográfica y conseguí un trabajo en un laboratorio profesional en Melbourne. Por desgracia era un trabajo de oficina y después de un año de aburrimiento y de luces fluorescentes, en una habitación sin ventanas, asumí que no era más satisfactorio que cualquiera de mis trabajos anteriores en los bancos. Tampoco había surgido ninguna oportunidad de entrar en la parte creativa del negocio, y perdí por completo el interés en mi trabajo, lo que provocó que cometiese errores por descuido. Recuerdo que suspiraba mucho en el trabajo, apoyaba los codos sobre la mesa y sostenía la cabeza entre las manos, buscando la manera de obtener satisfacción en mi vida laboral, y luego volvía a suspirar. Pero gracias a este trabajo me di cuenta de que no hacía falta trabajar en la industria fotográfica para hacer buenas fotos. Con la ayuda de un par de nuevos amigos que se manejaban bien con los ordenadores, creé un librito de fotografía fruto de la inspiración. Recibí muchas alabanzas por la calidad de mi obra, pero no las suficientes para que el libro se publicase. El coste de la impresión en color era uno de los factores determinantes en las respuestas que recibí de las editoriales, aunque algunas de ellas me dijeron que el libro era precioso. Durante varios años lo intenté con todo mi empeño, con toda mi atención y mi energía, pero las cartas de rechazo se fueron acumulando. Aunque algunas de ellas incluían sinceras muestras de apoyo, las lágrimas y la frustración me llevaron a coger la guitarra. Aunque apenas era capaz de tocarla, escribí la mitad de mi primera canción. No era en absoluto consciente de la importancia de ese momento. Había aprendido el poder de entregarse, y así fue como llegué a aceptar que en realidad lo importante no era que el libro se publicase o no. Para mí, haber tenido el valor para intentarlo ya era todo un éxito. Esto no depende de que alguien te diga, sí, publicaremos tu libro, o no, no lo publicaremos, sino de que tengas el valor de ser tú mismo, independientemente de lo que otros digan o piensen. Sentí que las lecciones que había aprendido a lo largo de todo el proceso del libro ya habían dado sus propios frutos y por fin conseguí pasar página. Además, puede que el libro hubiese fluido a través de mí simplemente por enseñarme algo, o quizás saldría adelante en otro momento cuando estuviese más preparada. En cualquier caso no era importante, tenía que pasar página. Tras el esfuerzo que eso supuso, acabé exhausta. Había puesto mucho empeño en que el libro se publicase y ahora tenía que vivir de nuevo, intentando no controlar el resultado. La canción que había dejado a medias seguía medio olvidada mientras buscaba respuestas y dedicaba cada vez más tiempo a mi camino de meditación y sanación, pero después de uno de mis periodos de silencio y meditación, sentí la urgente necesidad de terminar la canción. Desde ese día supe que escribir canciones formaría parte de mi obra vital y no solo terminé ese tema, sino que escribí otro ese mismo día. Una vez que empecé ya no pude parar, me surgía a borbotones.
De niños habíamos dado conciertos para familiares y amigos. Llevaba la música en los genes. A pesar de sus otras carreras sensatas, mi padre era guitarrista y cantautor. Cuando conoció a mi madre, que por aquel entonces era cantante, pero yo nunca había sentido conscientemente el anhelo de subirme a un escenario, y tampoco lo estaba experimentando ahora. De hecho, la idea me aterrorizaba. No era solo estar sobre el escenario, sino que mi obra me estaba llamando a salir a la plaza pública. Yo ya estaba contenta permaneciendo en el anonimato. Hay muchos compositores de canciones que no actúan, y eso es lo que yo quería hacer. Pero en un principio la única manera de hacer que mi obra llegase al público era interpretándola yo misma. Eso me daba pánico y provocó enormes turbulencias en mi interior durante mucho tiempo. Tratar de encontrar un trabajo que me apasionase ya había supuesto para mí un reto muy doloroso, del que nunca había logrado desentenderme por completo. Ahora no conseguía aceptar que el trabajo hacia el que claramente me sentía dirigida me colocaría delante del público, cuando yo siempre había disfrutado y protegido tanto mi intimidad. No quería de ninguna manera vivir la vida hacia la que me encaminaba, pero las lecciones que recibimos nos hacen sanar, aunque no siempre sean gratas. Fue una época tremendamente convulsa. Tampoco ayudaba nada el hecho de que estuviese al mismo tiempo recibiendo mucha negatividad de ciertas personas respecto a mi nuevo camino. En cualquier caso, lo único que deseaba era que la vida me tragase y me permitiese seguir como si nada. Pasé mucho tiempo a solas en uno de mis ríos favoritos, nadando durante semanas y tratando de aceptar que mi vida iba en esa dirección. Con cada brazada sentía como el agua dulce me purificaba. Cuando me sumergía era como si el resto del mundo desapareciese. Los únicos sonidos que se oían junto al río eran los cantos de los pájaros y la brisa que soplaba suavemente entre los árboles en la orilla. La paz era reparadora. Así que bebí de ella a menudo. Un día incluso vi un ornitorrinco, una criatura famosa por su timidez, que rara vez se deja ver por los seres humanos. Esa bendición me reconfortó. Sentada en la orilla mientras la naturaleza ejercía su magia sobre mi alma agotada, con la suave brisa soplándome en la cara, tuve que ser sincera conmigo misma. Al hacer balance de todas mis experiencias vitales hasta entonces, vi que en el fondo una parte de mí siempre había sabido que acabaría, en cierta medida, delante del público. La decisión de preservar una parte de mi vida de la mirada de los demás seguiría siendo mía, y me veía capaz de hacerlo. A fin de cuentas se trataba de mi vida, y me correspondía a mí decidir cómo quería que se desarrollase. Así que finalmente acabé aceptando que, si este trabajo formaba parte de mi recorrido vital y podía ayudar a los demás al hacerlo, con suerte encontraría la manera de meterme en mi papel. Confiar en que lo que aprendiese también contribuiría a mi propio crecimiento fue algo que me ayudó a asumir la situación, con independencia de quien llegase a escuchar mi música, pero en esos momentos me salvó la vida el apoyo de un par de amigos músicos. Cuando lo pienso en mis comienzos sobre el escenario, siento tanta lástima por el público como por mí misma. Aunque la música era tolerable, durante mucho tiempo fue patente lo doloroso que me resultaba actuar. Me temblaban las manos, la guitarra daba saltitos, me equivocaba de cuerdas al tocar y me quedaba completamente sin voz. Lo odiaba con todas mis fuerzas y muchas veces acababa enferma de los nervios. La meditación me ayudó mucho en este sentido, así como practicar. Como en cualquier cosa en la que perseveras, acabas mejorando con la práctica, pero a pesar de todos estos nervios y miedos, algo me hacía seguir adelante. Era el hecho de aceptar que esto formaba parte de mi obra vital y el deseo de aportar algo y también de que me escuchasen. Ante mí se había abierto una vía a través de la cual podía compartir los pensamientos que llevaba demasiado tiempo reprimiendo. Pasaba de largo de los 30 cuando terminé esa primera canción y transcurrieron 1 o 2 años más antes de que empezase a actuar en público. Como ya no bebía nada de alcohol, tenía que enfrentarme a mis miedos sin excusas ni ayudas artificiales, pero actuar me ayudó a abrirme. Tuvo muchas consecuencias positivas. Mientras cuidaba a Florence, también recorría el circuito de bares para cantautores de la ciudad, aunque me resultaba muy desagradable en muchos aspectos. En esa época me sentía muy sola, porque mis heridas emocionales habían hecho que me encerrase mucho en mí misma. Aunque era capaz de subir a un escenario y cantar mis canciones, durante mucho tiempo no fui capaz de disfrutar de ello. Pero todo esto me ayudó a crecer. Sin duda, compartir tus pensamientos íntimos con una sala llena de desconocidos hace que vuelvas a abrirte. La respuesta invariablemente positiva a mis canciones y a lo que decían ellas también supuso para mí un espaldarazo como compositora.
Me di cuenta más adelante de que estaba tocando en los sitios equivocados para mi estilo y mi personalidad. Después del último de una serie demasiado larga de conciertos en lugares muy ruidosos durante varios años, abandoné definitivamente las actuaciones en bares. Mi aprendizaje había llegado a su fin. Puede que eso supusiese que tendría menos oportunidades de tocar, pero como actuar en bares y obtener ese tipo de reconocimiento no me motivaba, tampoco me importaba nada. Por aquel entonces también participaba en festivales de música folk y había experimentado la emoción del cantante, que tiene ante sí un público respetuoso, que no solo escucha sus canciones, sino que las entiende perfectamente. Esa conexión con personas afines es una sensación maravillosa. A partir de ese momento solo actué en locales bonitos y festivales adecuados. Cuando echo la vista atrás y veo mis inicios como cantante, me cuesta reconocer en mí a esa frágil criatura. Hoy en día, cuando toco en directo, siento una gran confianza, porque lo hago en los locales y ante el público apropiados. Mis canciones llevan una carga de significado y son en su mayoría tiernas. Pueden serlo, tienen espacio para hacerlo. Yo no compito con el altavoz por el que se anuncia el resultado de una rifa en los bares, ni pierdo la conexión con el público, porque empieza el boxeo en los televisores que cuelgan de las paredes. Si cometo algún error, me río cariñosamente de mí misma y continúo adelante. A fin de cuentas, los cantantes también somos humanos. Asimismo, resulta refrescante que el señor Invencible ya no me esté comiendo con los ojos, ya sabes, el tipo que más ha bebido de todo el bar, que de pronto decide que es el hermano gemelo de Johnny Depp. Se pone de pie justo delante del escenario y te dedica una mirada lasciva mientras se balancea, consiguiendo de alguna manera que no se le derrame ni una gota de su 18ª cerveza. Está completamente convencido de que él es un regalo divino para las mujeres y te premia con un gesto de aprobación y un guiño de ojos, mientras contornea las caderas solo para ti. Y si eres suficientemente buena, te esperará junto al escenario y se convertirá en la respuesta a todas tus oraciones, en las que pedías un hombre y un gran amante. Sí, los he visto de todos los colores, benditos sean. Así que además de tener que hacer frente a mi pánico inicial a las actuaciones en público, cada día que avanzaba por el camino creativo era un día más de valor. También había terminado recientemente un año de estudios musicales. Decidí que quería aprender más sobre el mundillo musical y estudié por mi cuenta los rudimentos de la teoría musical, al menos lo suficiente para pasar la prueba de admisión en el curso. Esta prueba también incluyó una versión muy dubitativa de una de mis propias canciones, pero entré. A mis 30 y tantos años volví a estudiar y estaba encantada con ello. Pero tuve que hacer uso de diversas herramientas para conseguir dominar los nervios al actuar. Una de ellas, qué duda cabe, era la práctica. Ponerme en esa situación una y otra vez hizo que mejorase constantemente mi forma de tocar y de cantar, y la confianza con la que lo hacía. Pero las dos cosas que más me ayudaron fueron las herramientas que utilicé para liberarme mentalmente. Estas herramientas sirven para cualquier otra cosa, no solo para tocar en directo, y desde entonces me han sido útiles muchas otras veces. Cuando me ponía nerviosa o afloraban pensamientos negativos, como ¿qué demonios crees que estás haciendo aquí?, recurría a mi práctica de meditación a mitad de la canción. No dejaba de cantar ni me sentaba sobre el escenario en la posición de loto. No era así, seguía cantando y tocando la guitarra, pero centraba mi atención en la respiración y la sentía ir y venir. Mientras tanto, confiaba plenamente en que mi memoria muscular recordaría dónde colocar los dedos sobre la guitarra y en que las palabras no dejarían de fluir. En ese momento, mi atención estaba concentrada en la respiración. Funcionaba maravillosamente bien, porque conseguía calmarme lo suficiente para volver a la canción con una expresión mejor y una mayor presencia. La otra cosa que hizo que cambiase mi forma de pensar y me permitió librarme definitivamente de los nervios era imaginarme que yo no era partícipe de la situación y verla como una ocasión de hacerles un obsequio a las personas del público. Antes recitaba en silencio una sencilla oración, mediante la que daba gracias a la música por fluir a través de mí y por dar placer a esas personas. Después simplemente me quitaba de en medio y disfrutaba de la música, tanto como el público. Actuar me enseñó muchas cosas importantes. Me siento muy agradecida porque la vida me empujase a seguir adelante cuando no tenía especial interés en hacerlo. ¿Cómo podemos saber qué regalos nos esperan gracias a las lecciones que se nos presentan si no aprendemos de ellas? No hay manera de saberlo hasta que damos un paso adelante. Para mí ya no es importante saber si seguiré actuando en un futuro o no. Si es así, lo disfrutaré enormemente, y si no, disfrutaré enormemente de lo que sea que haga en su lugar. Ambas opciones me valen.
iré a donde mi camino me lleve. Pero cuando aprendí a dominar mis nervios al actuar, empecé también a tener control sobre otros aspectos de mi mente. Me estaba liberando de las trampas que había creado a lo largo de una vida de patrones de pensamientos negativos. Todos tenemos trampas de las que necesitamos liberarnos. La mayoría no son físicas, y cuando es así es probable que tengan su origen en otras que no lo son, como pensamientos perjudiciales y sistemas de creencia negativos. Pero por desgracia para Florence, ella seguía atrapada en su cama, al menos hasta que llegaba la otra cuidadora. Como mi presencia no aminoraba en absoluto el volumen de sus gritos, me pareció más considerado no estar en la habitación. De vez en cuando yo asomaba la cabeza, y ella paraba durante 2 segundos, me observaba, volvía a apartar la mirada y seguía gritando «¡Socorro!». Tendría que haber sido cantante. Desde luego pulmones, para ello tenía. Los yates navegaban junto al puerto de Sídney, mientras recordaba una época en que tuve unos amigos navegantes. Sonreí al imaginar dónde habrían acabado. El sonido del timbre me sacó de mis ensoñaciones. En cuanto rebajábamos los laterales de su cama dejaba de gritar en un microsegundo, tal cual, y nos sonreía. «Hola a las 2. «¿Qué tal? ¿Está yendo vuestro día hasta ahora?», preguntaba. Nos mirábamos entre nosotras con una sonrisa y la ayudábamos a salir de la cama. Aunque la otra cuidadora no tenía que soportar varias horas de gritos a diario, también se los encontraba al llegar cada tarde. «Estupendo. Gracias, Florence. ¿Y el tuyo?», preguntaba yo. «Pues bastante bien, querida. He estado viendo los barcos en el puerto. Hacen regata los miércoles, ¿sabes?». «Por supuesto», Florence respondía, dándole la razón. Mientras paseábamos juntas por el jardín, nos maravillábamos con los colores. También había estado muy descuidado durante años, pero el familiar que había obtenido recientemente la tutela del dinero de Florence había puesto empeño en que el lugar estuviese impecable, para que ella pudiese disfrutar de él en sus momentos de lucidez. Así que habían venido varios jardineros y, como por arte de magia, la piscina estaba de nuevo limpia y transparente. «Mirad mi precioso jardín», nos decía. «Está espectacular». En esta época del año, ambas le dábamos la razón sinceramente. A pesar de toda la desatención, seguía existiendo un hermoso jardín, que de nuevo lucía en todo su esplendor. «El otro día estuve aquí fuera plantando estas flores, ¿sabéis? Hay que estar pendiente del jardín continuamente, y más con todas estas enredaderas». Sonreímos y volvimos a darle la razón, teniendo en cuenta que apenas 1 o 2 meses atrás el lugar era una selva sucia y descuidada. Era divertido ver cómo se lo imaginaba Florence. Mientras apartaba unas parras de las flores, siguió diciendo: «Uno no puede descuidarse con los jardines. Necesitan mucho cariño y tiempo». Le preguntamos sobre unas flores en particular y nos respondió con una lucidez y un conocimiento sorprendentes. «Esta parra atrapará las flores y las estrangulará». Y siguió quitándolas. Yo asentí. «Nunca dejaría que nada me atrapase a mí, ¿sabéis? Y tampoco dejaré que lo hagan con mis flores», añadió. Y mientras Florence continuaba luchando contra las limitaciones en su hermoso jardín, yo pronuncié en silencio una oración, dando gracias por haber tenido el valor de empezar a liberarme de las mías propias. Como una flor, yo ahora también podía crecer y florecer libremente. Terminamos de leer el capítulo que se llamó Trampas de este libro de que te arrepentirás antes de morir. Los 5 mandamientos para tener una vida plena. Los espero en el próximo video para leer el lamento número 2. Muchas gracias por escucharme.